Esta es la historia de los grandes mundiales. Copa del Mundo 1978. La 11ª edición de la Copa del Mundo estaba comprometida con Argentina desde 1966. En 1978, el país estaba bajo el control de una junta militar. El pueblo necesitaba el triunfo de su equipo para aliviar un poco la triste situación política. Argentina convirtió la competición en un espectáculo lleno de color. Sin embargo, la retirada de las dos grandes estrellas del fútbol, Cruyff y Beckenbauer, deslucía el torneo. Hubo momentos brillantes, con algunos de los goles más grandes de la historia del campeonato. Jugadores como Kempes, Reisenbrink y Cubillas engrandecieron el Mundial y garantizaron el éxito del campeonato. En un grupo muy reñido, a Italia le tocó enfrentarse a Francia, dirigida entonces por Michael Hidalgo, y que era una de las selecciones más temidas de la Copa. Ambas selecciones jugaron siempre con cautela. Pero miren qué gol. A los 31 segundos, Bernard Lacombe marcó uno de los goles más tempraneros y mejores de la historia de la Copa del Mundo. Francia se situó por delante de Italia. El seleccionador italiano Enzo Bearzot apenas podía creerlo. Miren, miren. Pero con mucha suerte, Paolo Rossi empató con el gol que acabamos de ver. Francia seguía demostrando un excelente fútbol, pero la defensa italiana se iba imponiendo poco a poco. Sacanelli convirtió su disparo en gol. Italia ganó el partido. Francia se enfrentó después con Argentina, que ya había derrotado a Hungría por 2-1 en su primer partido. Fue uno de los grandes encuentros de la Copa del Mundo. Los jugadores argentinos estaban bajo una presión terrible. Necesitaban conseguir buenos resultados. Miren a Kempes con bigote. El derribo de Six dentro del área no se consideró penalti a favor de Francia. Mario Kempes, que estaba siempre atento. Al palo. Michael Hidalgo, seleccionador francés. En el último minuto del primer tiempo, Kempes recogió la pelota de la línea de medio campo y se internó en el área francesa.
Su pase cruzado a Luque fue interceptado, según el árbitro, por la mano del defensa francés Tresor. Y pitó penalti. El árbitro Jean Duvac de Suiza consultó con el juez de línea antes de decretarlo. Daniel Passarella marcó el primer gol. En la segunda mitad, el guardameta francés Bertrand Deman se lesionó la espalda en ese rechace. No pudo seguir. Los franceses tuvieron que sustituirlo por el portero reserva Baratelli. A pesar del contratiempo, Francia volvió a luchar con gran fuerza. Y Platini empató tras haber pegado en el travesaño un tiro de Lacombe. Francia debería haberse adelantado tras una internada fantástica y un gran pase de Platini. Ahí la lleva. Gran pase. Pero Six disparó fuera y desaprovechó la gran oportunidad. Menotti, el seleccionador argentino, nervioso y gritando. Argentina necesitaba inspiración. 18 minutos antes del final, la inspiración llegó acompañada del pie derecho de Luque. Fue uno de los grandes goles de la Copa del Mundo. Así lo hizo de bien. Argentina e Italia se clasificaron. La suerte parecía haber abandonado a Francia. Sorprendentemente, quedaron eliminados. En el grupo segundo, Polonia se enfrentó al equipo sorpresa del torneo, a Túnez, que había batido a México por 3-1. Los tunecinos de blanco no se intimidaron. Y hasta pudieron adelantarse en el marcador. Preocupación polaca. Polonia marcó el único gol. Lato aprovechó un error defensivo de Amar Gebali. Alemania Occidental se enfrentó a México en el Estadio Córdoba. Los alemanes habían alineado otra vez, tras el decepcionante empate a 0 con Polonia, a Rummenigge y a Dieter Müller. Los alemanes eran demasiado poderosos para el equipo mexicano y se propusieron hacerles pedazos. Hansi Müller marcó el 2-0. El tercer gol mostró la extrema debilidad de los mexicanos. Y Rummenigge, en esa impresionante jugada, se lo hace todo absolutamente solo.
fue el autor del tercero. Sensacional gol. Un lanzamiento tremendo con el pie izquierdo de Floje dio a los alemanes una ventaja insalvable. Y el segundo gol de Rummenigge puso el marcador en 5-0. Alemania dominaba totalmente la situación. Y vendrá otro gol. Ahí está. Floje completó el marcador. Tras un comienzo dubitativo, los alemanes habían demostrado su poder. Como se esperaba, en el grupo segundo se clasificaron Polonia y Alemania Occidental. Los tunecinos quedaron eliminados. El Estadio Ferrocarril, en Buenos Aires, fue la sede para el encuentro del grupo tercero de España contra Austria. Se esperaba la victoria de España. Schassner, un jugador austríaco de segunda división, sorprendió a los españoles marcando un gol en el minuto 10. España conseguiría el empate. Fue por mediación de Lani. La alegría de los jugadores españoles, Carlos Resac, Rubén Cano, Asensi, pero iba a ser el día de Austria. Krankel, el mayor goleador europeo de esa temporada, selló la victoria para su equipo. Luego jugaría en el Barcelona. Tras 2 empates, Brasil necesitaba batir a Austria para asegurarse su pase a la próxima ronda. Brasil dominaba el partido. Roberto se tomó demasiado tiempo para controlar el balón y marcar el único gol del encuentro. Brasil pasó a trompicones a la fase siguiente. Austria fue la sorpresa y quedó en cabeza de grupo. España y Suecia fueron eliminadas. En el grupo cuarto, los holandeses eran claros favoritos. Un crítico argentino escribió que Holanda era una máquina soberbia de hacer fútbol, pero que le faltaba el hombre que la había inventado, Johan Cruyff. En su primer partido contra Irán, los holandeses no fueron excesivamente peligrosos para sus contrincantes. René van de Kerkhoff fue derribado en el área de penalti. Al caer se lesionó la muñeca. Esa lesión fue causa de controversia posterior en el torneo. Resenbrink, que había asumido la función de Cruyff de crear juego para el equipo holandés, estuvo nervioso antes de que Holanda marcase su primer gol. Pero Holanda era mejor y tenía que demostrarlo. Resenbrink de cabeza metió el segundo a los 62 minutos.
10 minutos más tarde, Johnny Redd fue derribado en el área de penalti. Los iraníes estaban rabiosos. Y pronto recibieron su castigo. Robbie Resenbrink se acercó para consumar una jugada mágica. En el partido de Escocia contra Holanda, los escoceses debían ganar por 3 goles de diferencia para tener oportunidad de clasificarse para las fases finales. La tarea parecía imposible. Habían hecho volver a Saunes al medio campo en un intento de salvar su orgullo. Escocia demostró sus intenciones desde el comienzo y jugó un fútbol de ataque. Al travesaño. En la primera mitad, los holandeses perdieron por lesión a su carismático mediocentro Johan Neskens. Y un error defensivo dio a Holanda la oportunidad de abrir el marcador. Kennedy derribó a Redd. Fue un nuevo penalti a favor de Holanda. Y una vez más, Resenbrink marcó. Era el gol número 1000 en las finales de la Copa del Mundo desde 1930. La posición de Escocia parecía desesperada. Necesitaban 4 goles para tener la oportunidad de clasificarse. Kenny Dalglish marcó su primer gol, el grandísimo jugador del Liverpool. En el segundo tiempo, la suerte de Escocia cambió. Willy van de Kerkhoff hizo una falta a Saunes en el área de castigo. Yemil colocó a Escocia por delante. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar por medio del diminuto centrocampista. Ahí comienza la gran jugada. Ese gol de Yemil para Escocia fue uno de los momentos estelares del partido. Vean la repetición. Muy bonito. Pero los sueños escoceses duraron hasta que Johnny Redd acabó con ellos con ese gran disparo. Era necesario el triunfo de Irán contra Perú para que Escocia se mantuviera en la competición. Irán se enfrentaba al equipo peruano, muy bien situado por su victoria de 3-1 frente a Escocia y el empate a 0 con Holanda. A los 2 minutos, Velázquez metió de cabeza un saque de esquina de Bullante y colocó a Perú por delante.
Un soberbio despeje de Quiroga, a disparo de Rouzan, impidió el empate a los iraníes. Teófilo Cubillas incrementó la ventaja peruana tras un penalti muy controvertido. Indiscutiblemente fue falta. La pregunta, si fue dentro o fuera del área. Cubillas, 2-0. Y otro penalti dio al gran jugador peruano la oportunidad de añadir un tercer gol. Ahí está. La volea de Rouzan dio a Irán un atisbo de esperanzas. Pero Teófilo Cubillas tenía la última palabra y terminó con un toque perfecto, mágico. Perú y Holanda pasaron a la fase siguiente. Escocia había pagado cara su derrota ante Irán. En la segunda ronda, los equipos más potentes comenzaron a dominar el torneo. En el grupo A, Holanda se enfrenta a Austria en Córdoba. Hubo una repetición de la gran brillantez holandesa del 74. A los 5 minutos, Ernie Brands, el recientemente incorporado defensa central holandés, metió ese gol de cabeza y colocó a su equipo por delante. Una falta sobre Jansen en el minuto 35 significó penalti a favor de Holanda. Y Robbie Resenbrink lo transformó en el 2-0. Era el cuarto penalti de la competición. Un lanzamiento por alto de Johnny Redd, que más tarde jugaría en el Valencia, aumentó aún más la ventaja holandesa. Johnny Redd volvió a marcar al comienzo de la segunda parte, poniendo el marcador en un claro 4-0. La selección austríaca logró el gol del honor cuando Obermayer batió a Reiger en la portería holandesa. Parecía que los austríacos carecían de ideas. Holanda seguía dominando el marcador y el partido. Y Willy van de Kerkhoff marcó el quinto gol holandés. Holanda había destrozado a los austríacos. En el Estadio Córdoba se celebró el reestreno de la final de 1974. Holanda contra Alemania Occidental. Resultó uno de los mejores partidos del torneo. Schreiders rechazó un tiro libre de Bonov. Abramczyk, con un gran cabezazo, puso a los germanos por delante.
Holanda respondió con uno de los tiros especiales de Arie Hang. Ahí lo tienen. Sepp Maier apenas se movió en la portería germana. Imparable. El seleccionador alemán Helmut Schön parecía ansioso. Una falta de concentración y un error de marcaje en la defensa holandesa permitió a Dieter Müller meter de cabeza el gol de ventaja de Alemania. Holanda no tenía la suerte de empatar. Pero solo a 7 minutos del final, René van de Kerkhoff penetró en el área de penalti germana. Van de Kerkhoff había marcado un gol que era crucial para los holandeses. El partido terminó en empate a 2. Italia se enfrentó a Holanda en Buenos Aires. Holanda sabía que un empate sería posiblemente suficiente para pasar a su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo. Italia debía atacar. A pesar del gol en contra metido en propia puerta por Brands, Holanda controlaba sus nervios. Y el villano se convirtió en héroe cuando igualó el marcador con un gol de gran calidad. Brands, su autor. La repetición de la jugada. A pesar de la zancadilla, gol. A 15 minutos del final, Arie Hang marcó el gol del torneo. Así. Verdaderamente impresionante. El lanzamiento sorpresa de Hang había engañado totalmente a Dino Zoff. Fue un gol que mereció ganar el partido. Era el 2-1. Holanda estaba en la final. Italia tendría que contentarse con jugar para el tercer puesto. Contra todos los pronósticos, Alemania Occidental había frustrado sus esperanzas. En el grupo B, más débil, Brasil había batido a Perú y empató a 0 con Argentina. En el encuentro contra Polonia, en el Estadio Mendoza, tenían que ganar y meter todos los goles posibles. Las esperanzas brasileñas se vieron seriamente truncadas cuando Zico, el grande, sufrió una lesión en la pierna y tuvo que ser retirado del campo. Pero Brasil se puso por delante con un lanzamiento libre terrorífico de Nelinho. Y justo antes de acabar el primer tiempo, Lato igualó para Polonia. Los aficionados argentinos mostraban su euforia ante el gol contra Brasil.
En el minuto 57, Roberto dio muestras de reacción rápida y marcó el segundo tanto brasileño. Los palos iban a desempeñar un papel crucial en la consecución del tercer gol de Brasil. Al palo. Al travesaño. Jugada muy larga. De nuevo al palo. Y dentro. El 3-1 de Brasil contra Polonia significaba que los argentinos tenían que vencer a Perú por 4 goles de diferencia si querían jugar la final de la Copa del Mundo. La atmósfera estaba cargada de electricidad en el estadio de Rosario. Los argentinos tuvieron que esperar 20 minutos antes de que Mario Kempes marcara el primer gol. De esa manera. Era su tercer gol en el torneo. El 2-0 en el primer tiempo hizo que Argentina saliera en el segundo con una determinación renovada. Y Kempes, que había dejado de ser el jugador anónimo de 74, marcó el tercero en el minuto 48. La estirada de Luque dentro de la portería fue determinante para el cuarto gol argentino. Argentina estaba imparable. En el minuto 68, Houseman marcó el quinto. La alegría del loco Houseman y de las gradas. La rosa pasó a Luque, que marcó el 6-0. El abrazo con Kempes. Jugar en casa había sido determinante para que Argentina llegara a la final. Brasil se enfrentó a Italia por el tercer puesto. Polonia y Perú quedaron eliminadas. El Estadio Monumental Antonio Liberti fue la sede de este encuentro entre Brasil e Italia por el tercer lugar. Italia marcó primero con un cabezazo de Caucio a centro de Rossi. La alegría de los italianos. En la mitad de la segunda parte, Neliño ejecutó un disparo increíble. El balón pareció zigzaguear antes de batir al desesperado Sof. Miren qué disparo. Extraordinario gol de Neliño. Rivellino entró como sustituto en su última Copa del Mundo. Su pase lo paró Dirceu con el pecho y lo lanzó de volea contra la red. Toca Mendoza. Dirceu, el más tarde jugador del Atlético de Madrid. Brasil terminó en el tercer puesto. Fue el único equipo imbatido de la competición. La final entre Argentina, con Menotti como entrenador, y Holanda, comenzó de una manera confusa. Los argentinos se quejaron de un vendaje que llevaba en el brazo René van de Kerkhoff. El seleccionador holandés Ernst Happel. El árbitro italiano Sergio Conella atendió las protestas. El jugador holandés fue obligado a abandonar el campo. Volvió poco después, con el brazo cubierto por otro vendaje encima del primero. Fue un comienzo de farsa en una final de la Copa del Mundo. Holanda, enfurecida, comenzó a jugar con agresividad.
En los minutos iniciales cometieron gran cantidad de faltas verdaderamente violentas. Inicialmente fue la actuación del Pato Fillol la que mantuvo al marcador sin goles para Argentina. Ardiles había comenzado la jugada y Marito Kempes la remató. Argentina tomaba la delantera. Ardiles, más tarde jugaría en Inglaterra, en el Tottenham. Y el gol de Mario Kempes. En la segunda mitad, Luque tuvo una ocasión maravillosa a favor de Argentina. Pero la desperdició. A los 59 minutos, el seleccionador holandés Ernst Happel sustituyó a Johnny Red por Dick Nanninga. El jugador había prometido a los periodistas que saldría en los 10 últimos minutos y que marcaría un gol. Y excepto en el tiempo, el pronóstico se cumplió. Nanninga empató de cabeza para Holanda. En los últimos segundos del tiempo normal, Krol hizo un pase a Resenbrink. Holanda estuvo a punto de ganar la Copa del Mundo. Había terminado el tiempo reglamentario. El resultado era de empate y, por lo tanto, prórroga. En los últimos minutos del primer tiempo de la prórroga, Mario Kempes volvió a marcar. Los argentinos, una vez más, iban por delante. Por segunda vez lo intentó en una internada en el campo contrario. Esta vez no tuvo la misma fortuna. En el segundo tiempo de la prórroga se abrieron más brechas en la defensa holandesa. Y Daniel Bertoni, que más tarde jugaría en Sevilla, marcó el tercer gol argentino a pase de Kempes. Ahí está Kempes, con el pecho, y ahí Bertoni. El estadio estalló de emoción. Argentina había ganado la Copa del Mundo. Un triunfo que los argentinos necesitaban desesperadamente. No había sido una final clásica. Fue una final de exaltación emocional. Por segunda vez, Holanda había tropezado en el último obstáculo. Argentina se había convertido en la quinta nación anfitriona que ganaba la Copa. Menotti había pronosticado el comienzo de una nueva era para el fútbol argentino.